Ina Finogénova, adelante. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. ¿Os acordáis cuando a mediados de octubre, poco después de empezar a ejecutar su derecho a la legítima defensa con genocidio incluido, se informó de la destrucción con un misilazo del hospital Al-Ali, uno de los principales en la Franja de Gaza? Aquello parecía algo sin precedentes, inédito. ¿Quién va a bombardear un hospital con pacientes, niños en incubadoras y personal médico? ¿Cómo va a ser capaz la única democracia de Oriente Medio de algo así? ¿Os acordáis de las reacciones de Israel, que primero dijo que habían localizado allí una base terrorista y luego se desdijo acusando del bombardeo a la yihad islámica? La práctica totalidad de los medios se lanzó entonces a matizar los titulares, pasando del Israel bombardea un hospital al imparcial Hamás e Israel se acusan de una matanza en un hospital. Expertos de fuentes abiertas dedicaron la noche a los análisis de la destrucción de los alrededores, de cráteres, de su tamaño, y concluyeron, afortunadamente para todos ellos, que no se podía atribuir así a la ligera la responsabilidad de Israel. Hoy todo esto parece como muy patético, ¿no? Le dedicamos entonces un programa entero a aquel bombardeo contra el hospital Al-Ali. A nosotros desde el primer momento nos pareció como muy patético el esfuerzo de la defensa de Israel en lavarse las manos y lo rápido que les atendieron los medios en ese cometido. A veces viene bien repasar todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos 7 meses, porque el cambio de la percepción mediática y aceptación de lo que comete Israel ha sido importante. A estas alturas ya ni siquiera los propios funcionarios sionistas ni sus medios afines se esfuerzan por justificarse o por culpar a Hamás de lo que hacen ellos mismos. Les da todo igual, avanzan en su exterminio abiertamente y sin rodeos. El genocidio se convirtió en una rutina, lo rutinario no sorprende a nadie, así que uno puede ahorrarse buscar excusas. Me acordé del hospital Al-Ali destrozado hace casi 7 meses y esta atolondrada búsqueda mediática de un responsable que no fuese el Estado de Israel, porque ayer los expertos de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta sobre los hallazgos en los alrededores de otros 2 hospitales de la Franja de Gaza, Al-Shifa y Nasser, donde a finales de abril, después de que las tropas israelíes se retiraran de la ciudad de Khan Yunis, se encontraron fosas comunes. Y dicen, estamos horrorizados por los detalles que surgen de las fosas comunes descubiertas recientemente en la Franja de Gaza. Se han descubierto más de 390 cadáveres en los hospitales de Nasser y Al-Shifa, incluidos mujeres y niños, y muchos de ellos, según se informa, con signos de tortura y de ejecuciones sumarias, así como posibles casos de personas enterradas vivas. Una vez más, casi 400 cadáveres en fosas comunes, mujeres y niños incluidos, con signos evidentes de tortura, y algunas personas podrían haber sido enterradas vivas, dicen los expertos de la ONU, ayer, 6 de mayo de 2024. La declaración está firmada por 7 relatores especiales de la ONU, entre ellos Francesca Albanese, autora del informe Anatomía de un genocidio, que recopila pruebas que evidencian que lo que está cometiendo Israel con el pueblo palestino constituye, en efecto, un genocidio. Todos los expertos que emitieron ayer la declaración forman parte de lo que se conoce como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Es el mayor organismo que agrupa a los expertos independientes dentro del sistema de derechos humanos en la ONU. Todos trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU, no cobran por el trabajo y son independientes de cualquier gobierno u organismo internacional. Es importante tener esto en cuenta. Cuando esas 2 fosas comunes se descubrieron, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Rabina Shamsadani, comentó que entre los fallecidos había personas mayores y mujeres y que varios de ellos fueron encontrados con las manos atadas, algo que comprende una enésima violación del derecho internacional humanitario de los derechos humanos. El hospital Al-Shifa era el principal centro de salud de la Franja de Gaza, fue bombardeado por Israel supuestamente para erradicar a los militantes de Hamás que había en el lugar. En 2 semanas los ataques han dejado allí un cascarón vacío, según el personal humanitario de la ONU. ¿Cómo reaccionó Israel al hallazgo de las fosas comunes? ¿Qué dijeron desde Estados Unidos? ¿Hay alguna investigación en curso sobre esas casi 400 víctimas enterradas? Cuéntanos.
Bueno, las explicaciones de Israel en todo este tiempo se redujeron a un mismo argumento. Culpa de Hamás, víctimas de Hamás, misiles de Hamás. Pero si al principio hubo un pequeño esfuerzo, como hemos dicho, por lavarse la cara y guardar las formas, y precisamente por eso os recordé ese episodio del bombardeo del hospital de Al-Ali en octubre, ahora esas minucias ya no están entre sus prioridades. Israel se limitó a tildar la información sobre las fosas comunes de fake news. Pues muy bien, si dicen que son fake news, pues serán fake news, claro. Los palestinos cavaron sus fosas y se metieron allí. Acabas de describir la reacción de la Casa Blanca, palabras más, palabras menos. La administración de Joe Biden, a su vez, sugirió a Israel que lleve a cabo una pormenorizada y transparente investigación. We're continuing to press the government of Israel for more information. The IDF has spoken to this in some sense already, but we are continuing to press them for additional information. But why not have an independent forensic scientist, which the Palestinians are calling for? We think this does need to be thoroughly investigated, but in terms of the modality, we continue to want to see some additional information from the government of Israel before But we you're make asking other the accused to assessments. investigate itself. We believe that through a thorough investigation, we can get some additional answers. We're also hoping to continue to get more information from the government of Israel on this. Es decir, Estados Unidos le pide a Israel que se investigue a sí mismo, que el acusado investigue sus propios crímenes de guerra de manera pormenorizada y transparente, como dice el periodista que hace la pregunta. Están presionando al gobierno de Netanyahu para que averigüe si enterraron a gente viva en esas fosas o no, y si las mujeres y niños que estaban allí eran de Hamás o no, porque como no sean de Hamás, Estados Unidos le hará a Israel absolutamente nada, le va a hacer, correcto. Estados Unidos pide a Yugoslavia que investigue de manera pormenorizada el hallazgo de las fosas en Srebrenica. Estados Unidos pide al gobierno de Putin que investigue a fondo las denuncias de ejecuciones sumarias en Buchá. Estados Unidos pide a las autoridades de Sudán que investiguen a fondo el hallazgo de más de 1.000 personas en una fosa en Darfur. Imposible imaginar semejantes titulares, ¿verdad? Imposible siempre y cuando no se trate de Israel. A Israel se le pide cortésmente que, si puede, si no le viene mal, mire a ver qué pasó ahí, y si Israel dice que es fake news, pues nada, fake news y a otra cosa, a otro bombardeo del que digan que también es fake news, ¿no? Además de decir que es fake news, Israel dijo que tampoco va a investigar nada. El periódico Político se lo consultó al portavoz de las Fuerzas de Defensa, Nadav Shoshani. Dice este medio, cuando se le preguntó si las alegaciones de noticias falsas significan que Israel no investigará los informes de fosas comunes, Shoshani dijo, ¿investigar qué? Luego agregó que Israel ya investigó el asunto y descubrió que no hubo ningún delito. No enterramos a la gente en fosas comunes. No es algo que hagamos, añadió. ¿Investigar qué, hombre? Ya hicimos una investigación, la tengo aquí colgada. No enterramos a gente en fosas comunes, simplemente les matamos y ahí se quedan, sin más. Les matamos y ahí se quedan, sin más. Es algo que le faltó añadir al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, que dijo en un comunicado que todas esas denuncias de los organismos internacionales, de los voluntarios que están sobre el terreno, son infundadas. Las tumbas fueron cavadas por los palestinos. Estaban ahí antes de que el ejército de Israel los empezase a bombardear. Vale, entonces, a ver si lo he entendido bien. Entonces, los palestinos se cavaron a sí mismos unas tumbas preventivamente. Después ataron las manos a sus muertos y los depositaron ahí, depositaron a algunos vivos también, los enterraron en esas mismas fosas y recién después Israel empezó su operación para eliminar a los terroristas. Es así, ¿no? ¿Es esta la explicación oficial del Estado sionista? ¿En serio? Pues sí, Manu, es esta. También hubo otra, que tuvieron que abrir la fosa para revisar si entre los muertos estaba alguno de los rehenes israelíes capturados el pasado 7 de octubre y luego los devolvieron. El examen se llevó a cabo respetuosamente manteniendo la dignidad de los difuntos. Claro, es de suponer que se llevó a cabo con el mismo respeto que le tienen a los palestinos vivos. Oye, los de Gaza y los de Cisjordania, a los más de 100 periodistas asesinados en estos meses, o al personal médico, al personal de la ONU, a los miembros de organizaciones humanitarias, a los prisioneros palestinos, a las mujeres, a los niños y a las niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que brilló por encima de cualquier otra cosa en estos 7 meses es el respeto, claramente. Y muestra del respeto son los más de 34.000 palestinos asesinados, de los que 14.000
3.500 eran niños y 9.500 mujeres, más de 77.000 heridos, de los que el 75% se estima que son mujeres, más de 8.000 personas desaparecidas o debajo de los escombros. La principal clínica de maternidad de Gaza destruida con 3.000 embriones. Todo ello son muestras de ese respeto del que habla Israel. La declaración emitida ayer por los relatores de la ONU, además de manifestar el horror por los detalles que surgen a medida que se analizan los cadáveres de casi 400 personas halladas en las dos fosas, vuelve a subrayar la violencia sistémica a la que están sometidas principalmente mujeres y niños. Estamos consternados de que Israel esté agrediendo a las mujeres con ataques tan crueles, indiscriminados y desproporcionados, aparentemente sin escatimar medios para destruir sus vidas y negarles sus derechos humanos fundamentales, dicen también. Los relatores especiales de las Naciones Unidas están consternados y horrorizados. Países enteros, como Colombia, rompen relaciones con Israel. Sudáfrica demanda a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y Estados Unidos le pide a Netanyahu que investigue qué hace ese campo de concentración que está borrando metódicamente de la faz de la tierra. Toda esta información que aparece con cuentagotas es probablemente solo la punta del iceberg que componen los crímenes de guerra de Israel. Hace unas semanas, Amnistía Internacional denunciaba la falta de acceso a Gaza de personal investigador sobre los derechos humanos. Si en ese lugar estuvieran presentes investigadores y profesionales forenses independientes de la ONU o de la Corte Internacional de Justicia o ambos, es muy probable que estuviéramos hablando de otros números. Si ya la magnitud de los crímenes de Israel estremece, piensen que esta debe ser solo una parte, aquella que han podido documentar los poquitos profesionales presentes en la zona. Y si, como insinúan algunos, como Aznar, diciendo que las cifras son las que da Hamás, la cosa no es para tanto y las cifras son menores, ¿por qué razón no permiten entrar a esos observadores? Pues será para que no contemplen lo bien que lo hacen todas las fuerzas sionistas. Son gente modesta. Gracias, compañera. You are charged with aiding genocide in Gaza. You expressed total support for Israel at the beginning of this genocide. The blood of Palestinian children is on your hands. You are a criminal, Mr. Ramadan. You should be in The Hague. You should not be here. You should not be running for a second term. You are a war. You are a